Bien, son las 7 de la mañana con 42 minutos. Vamos a tocar un tema de especial interés para todos ustedes, estoy totalmente seguro. ¿Ustedes han oído hablar de la jubilación anticipada? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Bueno, vamos a preguntarle exactamente a la doctora Sara Campos Torres. Ella es abogado laboralista, quien está aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenos días, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y buenos días a todos los televidentes por un tema sumamente importante como es la jubilación anticipada en el sistema privado de pensiones. Exactamente qué cosa significa esta jubilación anticipada o a partir de qué edad uno puede jubilarse de manera anticipada. En el sistema privado de pensiones, a diferencia de del sistema nacional, uno puede jubilarse anticipadamente sin necesidad en principio de la edad. Uno ya teniendo su cuenta individual de capitalización y si tienes superado el 40% de ese capital, que puede ser un monto más o menos calculado de la pensión que tú vas a tener, sin tu edad, si ya tienes 40 años, 35, 45, porque empezaste muy joven a laborar, ya podrías optar por una jubilación anticipada. Sin embargo, con la ley 29.426, que estableció un régimen especial, se ha establecido para personas que se encuentran desempleados por un periodo de 12 meses, puedan acceder a esta jubilación cumpliendo el requisito de la edad, que es 55 años para los varones y 50 para las mujeres. Entonces estamos hablando de dos modalidades. Una para que cualquier persona, a cualquier edad, si ya tiene 15 años, 20 años aportando y desea jubilarse anticipadamente, lo podría hacer. ¿Cuáles son los requisitos para que puedan acceder a esto? O en todo caso, ¿en qué casos conviene hacerlo? Bien, en el caso del sistema privado, las personas depende mucho cuánto ha venido aportando a su cuenta individual. Por ejemplo, si es que en su cuenta individual han venido aportando y tienen un capital considerable y se han retirado del centro de labores o se pretenden retirar o tener una jubilación ya anticipada y ganan 2.000 soles, ¿no? Si yo tengo más o menos un 40%, de lo que obtendría como pensión, vale decir 800 soles, de todo ese capital acumulado que yo podría percibir, ya con 800 soles yo puedo percibir una jubilación anticipada. Y para poder obtener una pensión de 800 soles, ¿cuánto es más o menos el monto acumulado que debería de tener? En 10 años, el aporte del 12%, 12.5% de una remuneración de 2.000 soles aproximadamente. Si ya tengo de 10 años aportado. De 10 años. Por eso digo, y ahí no importa la edad. Lo que no sucede en el sistema nacional, que sí me exigen para una jubilación anticipada, en el caso de los varones, 55 años más 30 años de aportación, y para las mujeres, 50 años más 25 años de aportación. Siguiendo un poco tu ejemplo, una persona que gana 2.000 soles está aportando cada mes 200 soles, que es el monto que más o menos va a su fondo. Significa que al año está haciendo 2.400 soles. Por 10 años estamos hablando de 24.000 más la rentabilidad. Más la rentabilidad. Es decir, si tuviera 30.000 soles, ya pudiera pedir su anticipación jubilada para tener una pensión de 800 soles, más o menos. Siempre que fijémonos en el último sueldo que he venido percibiendo. Esa es la referencia. La AFP dice, yo te puedo entregar tu jubilación anticipada, ir sacando de a pocos antes de tu jubilación ordinaria, siempre que veas alcanzar el 40% de tu última remuneración asegurable de los últimos años. Perfecto. Eso en el caso de la jubilación anticipada. Y ojo, es importante que todos los televidentes sepan que aun cuando tú tengas una jubilación anticipada en el sistema privado, puedes seguir laborando. Y no tienes ninguna limitación. Sigues laborando. ¿Y sigue aportando? Ya no. Ya no. Ya no. Ya es jubilado y ya no tiene que retenérsele los 200 soles y ahí viene todo eso a su cuenta individual, como si desea aportes voluntarios lo hará, pero ya no está obligado a hacerlo. Para terminar con esta primera modalidad, digamos, ¿cómo hace una persona para pedir mayor información? ¿Esta información es totalmente plena? ¿Podemos exigirle a la AFP a la que estamos afiliados a que nos hagan el cálculo de cuánto recibiríamos si es que nos jubilamos de manera anticipada? La AFP está obligada a informar cuánto es el importe que tienes en tu cuenta individual y hacer un proyectado para saber cuánto mensualmente podría obtener de pensión. Y si ese monto alcanza el 40% de lo que últimamente se retiró con una remuneración 1.500, 1.000 soles, 2.000 o lo que fuera, inmediatamente decir a revisar el expediente y entregarle el monto de la pensión anticipada y puede seguir laborando. Nos preguntan en el Twitter, ¿cuánto tiempo toma hacer este trámite y cuáles son los requisitos para acceder a esta jubilación anticipada? Bien, los requisitos son varios documentos, pero los más importantes es, primero, contar con la cuenta individual con el importe razonable para cubrir ese 40%. Segundo, estar al día en el pago de sus aportes. Y si tiene aportes voluntarios que haya realizado independientemente de los que ha venido haciendo a través de su empleador o empresa, también van a ser contabilizados a esa cuenta individual.
su DNI y documentos. El trámite no demora más de un mes cuando es una pensión o jubilación anticipada porque es el sistema privado, es más rápido. Es más rápido. Ahora, ¿qué pasa si yo veo y el monto no cubre pues este 40%? Me faltan 5.000 soles. ¿Yo podría dar un aporte adicional para completar ese monto y gestionarlo? Podría yo como aporte voluntario generar ese monto y generar la cuenta individual y llegar a poder hacerlo, porque recordemos que el sistema privado es un sistema de ahorro previsional distinto al sistema nacional, que es de redistribución. Acá estamos como una cuenta de ahorros que me genera una rentabilidad y yo puedo administrar mi propio fondo de pensiones. Perfecto. Hemos aclarado entonces esta primera modalidad. Hay una segunda modalidad que tiene que ver con aquellas personas que por más de un año y algunos meses adicionales no encuentra trabajo y tienen más de 50 o 55 años. Claro, en ese caso justamente la ley se puso en el supuesto de las personas que es una constante en el país el desempleo y que no encuentran una actividad laboral y que no pueden acceder a esta pensión anticipada sino hasta cumplir los 65 años, porque no llegan a tener esta cuenta individual ni cubren lo que sería su pensión, porque han aportado de muy poquitos en todo este periodo o tienen muy poco cuenta individual. Entonces el gobierno dispuso que para estas personas lo puedan hacer y tiene que cumplir principalmente el requisito de 55 años para los varones, 50 para las mujeres, y además que durante los 12 últimos meses consecutivos no haya realizado ningún tipo de labor dependiente. Es decir, puede haber trabajado de manera independiente, pero no le han retenido para aportar a su AFP. Es más, hay personas que se han retirado de un centro de trabajo y cuando la AFP hace la constatación, verifica que todavía está en el seguro de salud. ¿Y qué ocurre? Que el seguro de salud te da un periodo de latencia y de atención después del cese. Lo que tiene que hacer en ese caso el afiliado es tramitar ante el seguro su baja definitiva. Y con esos documentos, más su liquidación que le han dado en el centro de trabajo hace más de un año, acercarse a la AFP para acreditar que ya no tiene vínculos más de 12 meses, sino que en el sistema aparece todavía por un tema de que hay un periodo de latencia que el seguro te cubre después de tu cese. Entonces, el afiliado tiene que dar todas las herramientas necesarias para acreditar que está en la situación de desempleo. ¿Y ahí hay un monto mínimo que debería de tener en la cuenta para poder pedir la pensión? Ahí lo importante o lo interesante de esta norma es que si su pensión que pudiera acceder a través de esta jubilación anticipada por desempleo es igual o menor a la remuneración mínima vital vigente, que actualmente es 750, la AFP por única vez le permite la disponibilidad de 50% del total de sus aportes que tiene en la cuenta individual de capitalización. ¿Sin perder el derecho a la pensión? Sin perder el derecho a la pensión posteriormente. O sea, tendría la pensión por el mínimo y adicionalmente podría disponer del 50% de lo acumulado. A ver, explícanos. Ahí un poco para explicar. Si la persona en la pensión anticipada, su cuenta individual es el mínimo legal o menos del mínimo, que no le va a permitir sostenerse, lo que hace la AFP es hacer que exceda al 50% de su cuenta. Le da como un dinero en efectivo del 50% de lo que ya tiene acumulado. Y más adelante, cuando ya cumpla los requisitos, le va a dar el otro 50% a modo de pensión, a través de un retiro ya programado. En cambio, las Pero personas no tendría pensión. En ese momento no, le dan el 50% del fondo, como un apoyo para que pueda cubrirse. Bueno, difícil situación, ¿no? Porque si yo tengo 30.000 soles acumulados, no alcanzo el mínimo, voy a la AFP, no me van a poder dar mi jubilación anticipada, pero sí voy a poder sacar 15.000 soles. ¿Y cuándo tendría acceso a los otros 15.000 soles si tampoco voy a tener una pensión? ¿Cómo funciona eso? Le dan la mínima diminuta, que es de 415. Es decir, la AFP, antes de los cambios que hizo el gobierno, había un problema porque uno podía recibir pensiones de 200 o 300 soles que eran diminutas. Entonces, lo que no sucede en el sistema nacional, que uno tiene una pensión mínima, que por lo menos permite cubrir las necesidades básicas. La AFP ahora está obligada a entregar una pensión mínima. ¿Y cuánto es ese mínimo? 415 soles, que es lo mínimo que le otorgaría hasta que luego pueda acceder a su pensión de manera completa, con ese otro 50%. ¿Y cómo haces para acceder a tu pensión completa si ya no aportas? Si ya no generas más ingresos, en ningún momento realmente vas a llegar a completar el mínimo. Lo que pasa es que cuando ya tiene 65 años de edad la persona ya accede a su pensión, tenga lo que tenga, hasta que se agote el fondo. Y cuando tienes los 65 años, la pensión que le asignan como mínimo, ¿cuánto sería? 415. Menos 415. De eso no le pueden otorgar. La AFP mucho tuvo reticencia en ese sentido porque hay personas que no llegan a cubrir esa cantidad. Y que es un gran número, ¿no? Pero el gobierno dispuso una mínima de poder dar porque en realidad muchas personas sentían un descontento al recibir una pensión pues de 200, 250 soles y a veces habían aportado muchos años. Correcto. Pero era poco el aporte que habían realizado. Ahora,